Porque estoy viendo el modo complemento. Lo desconozco. Es nuevo. Ok. Bueno, muy buenas tardes, apreciados ingenieros y futuros ingenieros. Hoy tengo el gusto de tener unos invitados muy especiales en esta clase espejo. Eh, el doctor Sergio Daniel Conde de la Universidad de La Matanza de Argentina, el ingeniero Camilo Augusto Cardona de la Fundación Universitaria del Área Andina y el ingeniero Gustavo Enrique Tavares Parra, quienes nos van a acompañar en un tema tan importante como es el de los requerimientos de software. Entonces, pues les doy una cordial bienvenida y desde ya les agradezco pues los aportes, los conocimientos que pueda generar esta sesión. Doctor Sergio, ¿quiere comentar algo al respecto? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Ángel, y a todos los colegas que están presentes, Camilo, Gustavo, gracias por esta invitación. Y es lindo el tema, da mucho para el debate el tema, Ángel, por el tema de requerimientos de ingeniería. Entonces, hoy estaba pensando, un día lluvioso, acá en Argentina, así que estaban ganas de pensar. Me ponía a pensar que, así en voz alta, si uno tiene que construir una casa, tiene un terreno, ¿por dónde empezamos? Entonces, está el terreno así, tenemos un terrenito de 4x4, ¿cómo hacemos para construir una casa? ¿Por dónde empezamos? Por Esa los es la planos. buena pregunta. Sí, Michael, ¿alguien alguna idea que tiene? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo empezar? ¿Por dónde arrancamos? Así después lo comparamos con lo que es un requerimiento. Creo que coincidimos todo, lo primero que ver es que la característica del suelo, tenemos que emparejarlo si está desparejo, el suelo, tenemos que ver qué vamos a comprar, qué materiales, porque una cosa es un terreno donde llueva mucho, otra cosa es un terreno seco, depende del clima mucho. Si es zona inundable tenemos que tener un poquitito de elevado ese piso que tenemos que hacer. Es decir, plantar los cimientos en una palabrita, tener claro qué cimiento le vamos a poner. Y a partir de ahí, bueno, empezar a diseñar lo que es el futuro de la casa, lo que pensamos construir. Si esto lo comparamos con los requerimientos, no sé si están de acuerdo, creo que pasa exactamente lo mismo. Si no tenemos unos buenos cimientos, que son esos requerimientos, es imposible construir un software. Por más una excelente metodología que utilicemos, será muy buena la metodología ágil, la metodología XP, algún Scrum que utilicemos, pero si no tenemos unos requerimientos, unos cimientos fuertes que me lo dan requerimientos, ¿puedo llegar a construir algo? Es para abrir el debate. ¿Qué opinan? Bueno, pues en ese orden de ideas, eh, quiero lanzar la siguiente pregunta. Iniciemos, sí, también con el doctor Sergio Daniel Conde. ¿Por qué son tan importantes los requerimientos en un software, doctor? Y bueno, ¿por qué son importantes? Es el alma mater, son los cimientos de cualquier casa. Si no tengo claros los requerimientos, estoy adivinando qué voy a construir, qué voy a diseñar. Entonces creo que lo primero, no lo creo, es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿cómo conseguimos? La pregunta es también cómo conseguimos el requerimiento, cómo identificamos cuáles son los que nos sirven y cuáles son los que no nos sirven. En un terreno, si construimos una casa, tenemos muchos materiales que sirven, otros que no. ¿Cómo identificamos esos requerimientos? Tenemos que salir a hacer un relevamiento. Tenemos que saber identificar a través de un relevamiento cuáles son los requerimientos válidos que nos sirven para construir ese software y cuáles son los requerimientos que no nos sirven.
¿Y en dónde definimos eso? Nos podemos preguntar. Por eso tenemos el alcance del proyecto. Es el alcance del proyecto nos va a decir cuáles son los requerimientos que vamos a necesitar para diseñar ese software y cuáles no vamos a necesitar. Y que ahí podemos empezar a tener un panorama de por qué la importancia de esos requerimientos, el por qué el eje central para fundamentar esos requerimientos. Y ojo, a quién mandamos a relevar, a quién mandamos a hacer una entrevista, porque tiene que ser personas que tengan la suficientemente habilidad para poder obtener esos requerimientos. Y no que vayamos a una empresa y que nos vendan un buzón, como decía en la época de mis abuelos. Que nos digan, no, esto es un requerimiento, después cuando vamos a la práctica que no nos sirva. Y que ahí abrimos el debate. Camilo, Gustavo, no sé qué piensan. Muchas gracias, doctor. No, por Adelante, favor. ingeniero Camilo. Gracias, ingeniero. Bueno, digamos que sí, efectivamente, como lo menciona el doctor Conde, pues es la base, ¿no? Es la base de lo que esperamos que como tal el software haga. Como ingenieros, yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de afrontar un problema es entenderlo, ¿cierto? Yo no comprendo un problema si no sé qué me piden, si no sé qué debo entregar, si no sé qué debo, cómo debo procesarlo, pues por más que yo haga, lo más probable, digamos que es que eso que yo haga no va a servir. Entonces, pues efectivamente los requerimientos nos llevan es eso, a entender ese problema y a saber de qué manera lo podemos abordar. Ahora, por otro lado, también nos ayuda a hacer una estimación de costos, de tiempos. Entender el problema nos ayuda a determinar la complejidad del mismo, de pronto la asignación de los recursos y eventualmente determinar si es viable o si no es viable, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que esta base, viéndola, digamos que viendo el desarrollo de software como un proyecto, pues obviamente nos ayuda a determinar esa viabilidad. Y pues en últimas a lo que le apuntamos de pronto como ingenieros es a satisfacer esas necesidades expectativas que tiene el cliente. Y solamente lo vamos a lograr en la medida en la que comprendamos qué es lo que necesita para así poder diseñar y eventualmente desarrollar un software que se ajuste a esas necesidades y a esos requerimientos. Entonces yo creo que por ese lado esa es la importancia como tal que tiene estimar los requerimientos, que posiblemente hace algunos años no era tal vez tan frecuente. Hoy en día pues se ha evidenciado que justamente es una forma de optimizar el costo y los recursos como tales, invirtiendo en esta parte, clarificando y estableciendo, digamos, con un buen nivel de detalle, pues, qué es lo que se espera del software. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo. Esto me recuerda mucho cuando, digamos, en el proceso de ingeniería de software, hay una gráfica muy típica de un árbol cuando el cliente expresa unas necesidades de crear, digamos, un producto innovador, ¿sí? Entonces hay una gráfica de un árbol que está por fases. Lo que entendió el desarrollador, lo que el presupuesto que se incrementó, las pruebas que no existen, sí, o sea, está por, no sé si la recuerdan en esa parte, y al final se construye un proyecto que no es eficiente, que no cumple las expectativas del cliente, cuando en realidad lo que el cliente necesitaba era algo muy simple y que fuera a la vez innovador. Entonces eso complementa de lo que han dicho acá el ingeniero Camilo y el ingeniero Sergio en la parte de esa definición clara de lo que realmente lo que debe hacer el software, ¿sí? Ayudando a comprender inclusive esos malentendidos que se pueden dar, asegurando, digamos, que todas las partes estén alineadas desde un comienzo. En esa parte, una buena, digamos, una eficiente y buena definición de requerimientos facilita inclusive más adelante una gestión de cambios que se pueda llegar a presentar en algún momento y con las eh, metodologías modernas que hoy en día que son dinámicas, ¿sí? Y se adaptan fácilmente al cambio y permiten esa satisfacción del cliente. Inclusive pueden mejorar la reducción de riesgos, ¿sí? En esa parte y también permiten construir esas soluciones sólidas desde un comienzo, cumpliendo con esas expectativas y objetivos que en realidad quiere el usuario final.
Muchas gracias, ingeniero Gustavo. El doctor Conde, al inicio de su intervención, pues mencionaba, ¿no? Que efectivamente eh, se debe de tener una persona especializada en hacer las entrevistas, en hacer un análisis y comprender al cliente como tal, así como lo decía el ingeniero Gustavo y el ingeniero Camilo. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, un documento de especificación de requerimientos es la base fundamental, el punto de partida, porque es que eh, yo le he dicho a mis estudiantes y siempre en las charlas que oriento, pues que un documento de requerimientos eh, dice qué hace y qué no hace el software. Entonces, por eso es muy importante que la persona vaya a hacer ese levantamiento y ese análisis del documento final para que sea aprobado, pues efectivamente debe tener un amplio conocimiento. Y lo más importante allí es que, por ejemplo, uno llega a una empresa a hacer el levantamiento de los requerimientos y posiblemente el usuario quiere darnos una idea de lo que necesita. Sin embargo, nosotros como profesionales, pues obviamente tenemos que generar esas recomendaciones para que estos requerimientos puedan cumplir con las necesidades del software según los objetivos de la organización, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con el tema, vamos a preguntarle al ingeniero Gustavo, ¿qué ocurre cuando se hace un levantamiento de requerimientos y no queda bien elaborado? Bien, cuando digamos no hay una clara definición de los requerimientos, esto podemos pensar todo lo negativo, ¿sí? Inclusive podemos comenzar con malentendidos. Eh, Eso le podemos sumar el incremento de los costos que puede llegar, que se presentan durante el desarrollo. Los productos, digamos, no van a cumplir ciertas expectativas que el usuario desea. También vemos que se puede llegar al caso de la insatisfacción del cliente, que es lo importante, digamos, al final, la satisfacción. Eh, un cliente satisfecho es una recomendación, un posible futuro proyecto a, más adelante, ¿sí? Que pueda llegar a surgir, mientras que un cliente insatisfecho, una noticia mala corre mucho más rápido. Yo considero que unos requerimientos deben de cumplir con unas características específicas, ¿sí? Hay muchas, pero digamos, yo tengo identificadas, por ejemplo, la redacción de un requerimiento es clara, el requerimiento debe decir claro lo que se tiene que hacer, debe ser también necesario para poder desarrollar el software, o sea, que cumpla esa funcionalidad dentro del software. La ambigüedad también es importante evaluarla allí, que al momento de interpretar ese requerimiento no genere, digamos, doble interpretaciones, que el requerimiento a la vez también sea verificable, que permita, digamos, que ese requerimiento, perdón, lo podamos cumplir o verificar cuando ya ejecutemos el software. También que el requerimiento sea completo, o sea, que en su definición no se quede corto en su redacción, en la necesidad que se quiere desarrollar, a la vez que el requerimiento también sea viable, porque se podamos desarrollar dentro del software, y pues también, digamos, una característica puede incluir allí que sea priorizables, o sea, hay requerimientos que se pueden desarrollar, distribuir durante, digamos, las diferentes versiones del cliente. Yo creo que si un requerimiento cumple con esas características, podríamos evitar ese inconveniente, digamos, de cuando están mal definidos, para generar, repito nuevamente, que no haya incrementos de costos
alargos en los tiempos de los proyectos y lo importante que yo considero también, la insatisfacción del cliente. Gracias, ingeniero Gustavo. Doctor Sergio, ¿qué nos quiere comentar al respecto? Coincido ampliamente con lo que habló Gustavo y lo que habló Camilo recién hace un ratito. Coincido muy ampliamente porque al definir mal los requerimientos, costo-beneficio, imagen de la empresa, podemos seguir numerando, imagen de la empresa, costo-beneficio, la pérdida económica que nos está llevando y ese cliente, como decía por ahí Gustavo, un cliente insatisfecho, ¿cómo incide? Después nos quejamos porque los proyectos no se cumplen en tiempo y forma. Y eso es algo que salta muchas veces. Cuando uno hace una encuesta de investigación, ¿se cumplen en tiempo y forma los proyectos? ¿Y cuál es el resultado? No. Y las causas son múltiples. Empiezan a decir recursos humanos insuficientes o alta rotación. Y nunca prestamos detalle en qué, en cómo trabajamos, en los controles internos que tenemos. Entonces coincido completamente que tenemos que tener una buena planificación, pues si empezamos mal, la postura de Ángel, si mandamos a una persona sin experiencia a obtener un requerimiento, ¿cómo incide? Entonces, el impacto futuro. Entonces, fíjense la importancia de actuar en forma sincronizada, hacer un buen estudio de viabilidad, saber qué pretende el cliente, hacia dónde vamos y cómo definimos. Y la redacción, completamente de acuerdo. Redactar claramente, hay diferentes formas de redactar un requerimiento, redactar en forma clara ese requerimiento. Que entra la comunicación efectiva. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental y la redacción de un requerimiento es el eje central, con todas las variables que estamos mencionando. No podemos descartar ninguna variable. Por eso tenemos herramientas como el Product Backlog, como tenemos herramientas que nos permiten documentar y otros documentos que nos permiten documentar esos requerimientos. Y documentación, otra de las cosas que hoy se está poniendo muy de moda, la documentación. Saber documentar esos requerimientos. La documentación hoy es un eje central. Muchas empresas se dieron cuenta que al no estar documentando había fracasos, había otras variables que incidían en que ese proyecto no llegara a buen puerto, no llegara a buen fin. Entonces se está exigiendo, se está tomando conciencia ya de por sí, por más que no sea obligación en alguna metodología de no documentar, se está exigiendo documentar. Y estoy hablando de empresas internacionales, de petroleras, que están exigiendo documentar todos los procesos. Así que miren la importancia de definir mal los requerimientos. Y no solamente acá, ojo que estoy hablando de una visión que pasa en América y que está pasando en Europa, que están teniendo esa necesidad de que están exigiendo documentación. Ingeniero Camilo, ¿qué puede aportar al respecto? Claro, digamos que como para complementar allí algunos de los riesgos que mencionaban los anteriores expositores, pues yo diría también un riesgo en la desviación del proyecto. Y posiblemente también la afectación en los tiempos, ¿cierto? No solamente los costos, sino también los tiempos de entrega, posiblemente se den reprocesos que aún extienden mala entrega. Sin embargo, yo quisiera plantear lo siguiente. Nosotros como ingenieros podemos tener las herramientas de conocer la metodología, aplicar adecuadamente los códigos, digamos que todas las funciones. Pero ¿qué pasa cuando uno va y resulta que es el mismo cliente el que a veces no sabe lo que quiere, ¿cierto? Entonces fíjense que esa consecuencia viene incluso ni siquiera las metodologías de yo como ingeniero pueda, digamos, llegar a proponer o manejar, sino que viene incluso desde la misma fuente, de la misma base. Y a veces es muy frecuente, el cliente o no sabe pronto dimensionar, proyectar o explicar lo que requiere. Entonces ahí en ese caso nos toca como ingenieros ir incluso un poco más allá, nos toca casi que entender el proceso, saber qué es lo que el cliente está manejando, de pronto entender su necesidad, pero no es de una descripción de pronto en prosa, desde una tabla, sino desde la operación misma. Entonces nos toca a veces ir para poder efectivamente o mitigar un poco esas consecuencias de las que mencionábamos, que pueden llegar a afectar el proyecto o que pueden llegar a afectar esa definición de los requerimientos, ¿cierto? Ahora, como lo decían, y efectivamente es importante el tema de la satisfacción del cliente, pues una satisfacción, pues por un lado, claro, nos genera una mala imagen, ¿cierto? Posiblemente, como lo decía el ingeniero Gustavo, pues
se replica de pronto entre potenciales clientes, pero también pensamos en que eso también puede generar, digamos, a raíz de una mala planeación, de una mala gestión de ese proyecto, la ejecución de pólizas, la ejecución de cláusulas a nivel contractual que pues puede no solo significar, como decimos, la pérdida del cliente, sino también implicaciones pues penales, legales, más sobrecostos inclusive del mismo proyecto. Entonces, pues yo sí quiero como plantear esa idea que nosotros efectivamente debemos dominar adecuadamente las metodologías, los principios y demás, pero fijémonos que a veces el problema, como decíamos, va más allá de dominarlas, sino de pronto de saber darle un manejo a ese tipo de situaciones en las que a veces, como decíamos, ni siquiera la fuente nos puede proporcionar una información clara y verídica. Gracias, ingeniero Camilo. Pues efectivamente, uno de los temas que nosotros debemos de tener en cuenta es que dentro de un equipo de desarrollo de software es fundamental contar con el analista. El analista es un experto que tiene la capacidad de comprender, como decía el ingeniero Camilo, los procesos. Y efectivamente, pues, por eso es que el líder del proyecto como tal, aparte de tener esa capacidad de analizar los requerimientos, de tener un diálogo con los interesados de una manera que fluya, es decir, debemos de tener en cuenta que los interesados en ese proyecto van a ser los usuarios finales, ¿cierto? Los usuarios internos dentro de la organización y efectivamente el equipo de desarrollo. Y pues obviamente tienen que estar involucrados allí los administrativos de la organización. Entonces, esa capacidad que debe tener el analista para tener una comunicación adecuada con ellos y poder extraer realmente como deben de ser los requerimientos claros, precisos, concisos, detallados. Precisamente por eso es que yo insisto en la plantilla del STD 830 de la IEEE y se complementa con, con los gráficos V. Importante tener en cuenta ese aspecto. Bueno, vamos a lanzar la siguiente pregunta, que es ¿cómo se pueden obtener y documentar los requerimientos de manera efectiva? Ingeniero Camilo, ¿qué nos puede comentar al respecto? Gracias, Silvia. Bueno, como todo, digamos, como ingenieros, pues efectivamente debemos ser metódicos, siempre buscamos apegarnos a principios, a estrategias, a procedimientos. Yo diría que lo primero es efectivamente identificar a las partes interesadas, ¿cierto? A las personas que van a interactuar, a las que van a pagar por el producto, a las que lo van a utilizar, a las que posiblemente lo van a supervisar, ¿cierto? Porque eso nos va a dar esa base de lo que mencionamos previamente. Las personas que conocen el proceso, que saben de pronto lo que se requiere o que saben de pronto de la operación. Eso nos va a llevar efectivamente pues, a poder recopilar la información a través pues, de diferentes técnicas, ¿no? Entrevistas, encuestas, talleres, reuniones y todas digamos que las posibilidades que estén allí dentro de ese espectro. Y posteriormente sí empezar a trabajar conjuntamente en plantear esos requerimientos, como lo decía también el doctor Conde, la documentación es fundamental, siempre deben generarse actas, deben pues, dejarse como tal los resultados, obviamente la aprobación del cliente para tener de una u otra forma como el soporte del aval de que pues él estuvo de acuerdo con ese planteamiento, de que lo avaló, que estuvo digamos participando, que estuvo inmerso dentro del proceso de creación de este mismo. Y por último, yo diría pues realizar un proceso de validación, una verificación que nos ayude como pues, a asegurar que el requerimiento fue planteado adecuadamente, para que pues esto también sea más adelante reflejado en la calidad del software, ¿sí? Entonces, que de manera general yo diría que esos son los elementos importantes que debemos tener en cuenta para pues tener efectividad en este proceso de requerimientos y de documentación de los requerimientos. Muchas gracias, ingeniero Camilo. Doctor Sergio. Sí, coincido con lo que dice Camilo, el tema de tener una buena planificación de la documentación de esos requerimientos para tener éxito. Y después también resalto mucho el trabajo en equipo. Eso de tener un trabajo en equipo coordinado, porque podemos ser 9 integrantes si no estamos coordinados. Y algo elemental, la comunicación entre el equipo, la comunicación efectiva entre el equipo. Que muchas veces están fallando a nivel organización. ¿Por qué esa documentación o esa mala situación por la comunicación? No sabemos transmitir lo que uno piensa.
Coincido con también lo que decía Camilo de antes, de cuando uno interpretar cuál es el problema, ir al objeto de ese problema, porque a partir de ahí es una raíz. Si no conocemos bien, si no tenemos muy claro cuál es el problema, cuáles son las necesidades del cliente, por más buena voluntad que tengamos, es imposible llegar a un buen resultado. Entonces, influyen todas las variables para que esos requerimientos puedan tener un éxito, puedan tener claridad, uno los puede entender y lo pueda plasmar. Con un trabajo en equipo en forma sinérgica. Tiene que estar, cada una de las patitas que están sueltas tiene que estar coordinadas. Tener, quizás con la metodología que no tenemos un líder de proyecto, pero tenemos un PO, un Product Owner. Tenemos diferentes roles que pueden asumir el rol de coordinador, un Scrum Master, si aplicamos una metodología ágil, si aplicamos Scrum, entonces cada uno que asuma un rol y que se comprometa con ese desarrollo, con esa identificación de requerimientos. Y que tenemos diferentes elementos que nos ayudan a poder tener con certeza, identificar qué requerimientos son válidos y no tener sorpresas en el futuro. Muchas gracias, doctor Sergio. Ingeniero Gustavo. Sí, bien, claro. Totalmente de acuerdo en la parte, digamos, de cómo obtener y documentar esos requerimientos. Pues es importante, digamos, la parte de obtener requerimientos a través de ciertas técnicas como entrevistas, organizar algunos talleres también para, digamos, identificar información. La observación es importante también en la cuestión de esa definición. Revisión de documentos, ahí toca, digamos, hacer una revisión exhaustiva en esa parte de los documentos y apoyarse también en una herramienta de gestión de requerimientos para su seguimiento, ¿sí? Que digamos que permita actualizar y evaluar constantemente. Esto se complementa, digamos, con la pregunta anterior de las consecuencias de no definir claramente los requerimientos si no hacemos uso, digamos, de estas técnicas. Yo me voy a atrever aquí un momentico a compartir la pantalla, si me autorizan, para una pequeña presentación que tengo acá de una que les quiero compartir, digamos, en la cuestión de esa redacción de documentos, de obtener y documentar. Yo, digamos, me apoyo mucho en este modelo, me gusta bastante, que dice que un requerimiento, una redacción de requerimientos debe contener estos 4 elementos, lo que es un lugar o tiempo, evento y objeto, o sea, no todos al tiempo, sino digamos uno. Debe estar acompañado de un verbo, como debe, deberá, no debe, ¿sí? O no deberá, una acción o sentencia, ¿sí? Más a quien un responsable, en este caso un sujeto, y el resultado o la consecuencia de ese requerimiento. Cumpliendo, digamos, con esta regla, uno, o sea, se logra definir requerimientos que cumplen, digamos, con una claridad, una redacción, ¿sí? Y es identificable y programable. Por ejemplo, aquí yo tengo, digamos, que dice, el sistema en el módulo de ventas debe ofrecer una opción donde la cual el usuario pueda ver una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de fechas. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el objeto, ¿sí? Que sería, digamos, el módulo de ventas, el verbo como tal que debe ofrecer, ¿sí? El sujeto, que sería el usuario, y una consecuencia que sería, digamos, comparación de un presupuesto. Este último sería, digamos, cuando el tiempo de conexión exceda el valor predeterminado como máximo, el sistema debe cancelar la sesión informándole al usuario que el tiempo se agotó y que por lo tanto será desconectado. Entonces encontramos el tiempo, encontramos el verbo que debe cancelar, encontramos el sujeto, ¿sí? El usuario, y encontramos una consecuencia que es simplemente se le agotó el tiempo y será desconectado. Entonces, mire que esto nos da una claridad. Esto ya, digamos, apoyado nuevamente, que como lo mencionaron los demás compañeros, en la parte ya de las técnicas de recolección de requerimientos. Quería compartirles ese modelo, ¿sí? Que pues yo lo aplico a veces y me ha funcionado. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, pues yo les comento que en el tema para
la obtención de requerimientos, utilizo una plantilla que les mencionaba de la STD 830 y de UML, que básicamente nos indica que pues, se debe describir la funcionalidad del requerimiento, debe tener una descripción muy detallada, debe tener los datos que se le van a solicitar al usuario, ¿cierto? Para la funcionalidad, el proceso que se va a hacer con esos datos, las salidas que van a arrojar y efectivamente por cada funcionalidad, pues unos requerimientos no funcionales. Eso, pues, he tenido la oportunidad de presentarlos en algunas empresas y me han felicitado porque, pues, es engorroso el tema, ya que esa plantilla es compleja. De hecho, yo tengo eh, un video en YouTube, el cual allí la pueden descargar. Tengo la explicación de cómo se hacen, cómo se obtiene. Entonces, aquí les voy a compartir a los estudiantes porque pues me están solicitando de que les comparta la plantilla. En el momento no la tengo a la mano, pero efectivamente aquí pueden ver el video donde estoy explicando cada una de las acciones, y por acá está la forma de descargar la plantilla para que ustedes ingresen y la puedan obtener. Entonces, tiene aquí el logo de la empresa, etcétera, etcétera, quién la emite, etcétera. Así sucesivamente va explicado. Entonces, fíjese que aquí nos fundamentamos con la IEEE y la norma STD 830-84. Tiene una descripción muy detallada, ¿cierto? Y ahí hay un ejemplo sencillo que ustedes pueden utilizar. Voy a compartirles el link aquí por el chat. Y de hecho, pues, se dan cuenta, el video demora en la explicación 26 minutos porque, pues, efectivamente, la plantilla es muy detallada, es clara, precisa y concisa. Lo que decía el doctor Sergio, obviamente, pues se deben de contar con personas que tengan estos conocimientos. De hecho, hoy en día hay algunas certificaciones para documentar software. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Bueno, ahora le pregunto al doctor Sergio, ¿qué herramientas se pueden utilizar para la gestión de requerimientos? Quiero que me comente las herramientas básicas, no inteligencia artificial, sino las básicas que podemos utilizar, porque hay veces no podemos tener acceso a otras herramientas. Entonces, me gustaría que me comentara cuáles utiliza. Bien, como herramientas básicas, una la mencionaste recién, Ángel, que es el SRS 830, donde puedo documentar los requerimientos funcionales y no funcionales. Que ahí tenemos una herramienta para poder documentar. Después las otras, hay software, pero vamos a olvidarnos del software un poquitito, porque cada requerimiento funcional, gracias a los compañeros que están conectados de Argentina, Verónica y unos cuantos compañeros que están conectados de Argentina, se agradece la conexión. Antes que me olvide, porque habían algunos que están conectados desde Argentina. Otros elementos a tener en claro, que cuando uno define un requerimiento, cada requerimiento funcional tiene una lógica. Cada requerimiento funcional después voy a poder hacer un caso de uso tranquilamente. Entonces, cada requerimiento funcional me representa un caso de uso. Ese caso de uso, para tener una lógica adecuada que pueda decir, bueno, es válido este requerimiento, me va a representar una interfaz. Después de unir varios casos de uso, tener varios casos de uso,
con las diferentes interfaces, fíjense que puedo obtener tranquilamente un diagrama de clases. Donde un diagrama de clases tengo atributos y tengo comportamientos. Entonces, ¿de dónde saco los atributos? Ese contenido de cada interfaz. Cada contenido. Necesito registrar un nombre, un apellido, un domicilio. Son atributos que va a tener esa interfaz. ¿Y cuál es el comportamiento? Si estoy hablando de un cliente, ¿qué comportamiento puedo tener? Registrar un cliente, modificar un cliente, consultar un cliente, hacer un listado de clientes o impresión de clientes. Fíjense la lógica que tengo que aplicar y cómo tengo herramientas que permiten hacer esa secuencia. Hay muchas herramientas que permiten documentar. Y hay software libre. Hay software libre que puedo documentar. Puedo hacer, si quiero hablar de herramientas específicas, una que se usa mucho para hacer un seguimiento de historias, el Jira. El software Jira permite hacer un seguimiento. No utilizo Jira, lo utilizo para otras cosas. Yo utilizo mucho Jira para hacer reportes. Tengo algún problemita y hago un reporte. Solicito un reporte y Jira también lo permite hacer. Entonces tengo el software donde puedo hacer un seguimiento de lo que está pasando. Es muy amplio, pero tengo que tener toda esa sinergia y saber hacia dónde estoy. Que es un poco haciendo hincapié, redondeando lo que venimos hablando, lo que aportó Camilo, lo que está aportando Ángel, lo que está aportando Gustavo. Así que es un conjunto de elementos que tiene lógica y tengo diferentes herramientas para plasmar esos requerimientos. Bueno, yo voy a hacer mi aporte. Yo considero que a pesar de que tenemos herramientas de ayudas, por ejemplo, software, creo que la herramienta principal está en el conocimiento que tenga la persona. Yo creo que esa es la herramienta fundamental. Por ejemplo, hay una metodología de desarrollo que yo la utilizo mucho porque es orientada a aplicaciones web, que es la UV. Y es un complemento de UML que ustedes van a encontrar en cualquier herramienta UML. Tiene unas extensiones y básicamente nos pide generalmente 4 diagramas. La metodología en sí no pide un documento de especificación de requerimientos porque, como lo decía el doctor Sergio, con los casos de uso es más que suficiente. Sin embargo, por experiencia, cuando genero el documento de caso de uso, ¿sí? Valga la redundancia, lo documento, es decir, que lo detallo. Específicamente no es solamente porque tenga la comprensión del diagrama, porque efectivamente el diagrama nos dice de una manera general qué es lo que hace, ¿cierto?, el actor dentro del caso de uso. Cuando hay un include, cuando hay un extend, nos puede mostrar algunas funcionalidades. Sin embargo, el caso de uso no me dice cuáles son los datos de entrada, ni cómo se hace el proceso, ni cuáles son los datos de salida. Entonces ya le toca a uno por iniciativa propia. Por eso le digo que para mí la herramienta fundamental es el conocimiento que tenga la persona al respecto. Entonces, ese sería mi aporte referente a esto. Me gustaría escuchar al ingeniero Camilo a ver qué nos puede aportar referente a esa inquietud. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, sí, digamos que efectivamente entendamos la gestión de requerimientos como un problema de gestión de proyectos, ¿cierto? Y efectivamente, como lo menciona el ingeniero Ángel, pues digamos que la herramienta como es que entra como en un segundo plano. Entonces yo quiero orientar mi respuesta hacia, sí, digamos efectivamente, analizar que efectivamente existen herramientas, como lo mencionaba el doctor Sergio, la herramienta Jira, Trello, Asana, que son digamos que funcionalidades completas, en las que podemos no solamente hacer seguimiento de requerimientos, sino asignar, por ejemplo, responsabilidades, podemos compartir y trabajar colaborativamente, y pues se le puede hacer seguimiento, verificar qué tareas se han completado, qué tareas se han completado, que eso es lo que le apunta, básicamente el tema de la gestión de los requerimientos, como mencionaba. Sin embargo, tampoco debemos pues decir que si no tenemos la herramienta, no tenemos el seguimiento, pues ya no podemos hacer el seguimiento.
pues realmente digamos que yo realmente siento, por ejemplo, muy cómodo, por ejemplo, con Excel. O sea, desde el mismo Excel podemos hacer un seguimiento, desde un ordenamiento, desde un seguimiento adecuado. Un poco más avanzado, pues digamos, un Sheets, por ejemplo, ¿cierto? A través de Google Docs, porque no solamente tengo la información, sino que la puedo compartir. Entonces, digamos que la herramienta efectivamente, digamos que juega un papel importante, pero como ya dijeron Ángel, pues es más importante ese conocimiento y esa de pronto habilidad, esa recursividad que yo tenga para poder aprovechar pues, lo que tengo a la mano. Entonces, sí, las herramientas existen, pero pues el hecho de que existen y que sean especializadas no quiere decir que solamente con ellas se pueda realizar el ejercicio. Tengo interés apuntarle a tener aspectos, como decía, herramienta que me permite a mí colaborar, trabajar de manera colaborativa y poder informar a las personas que están trabajando para que todos estén alineados. Efectivamente, poder hacer el seguimiento, poder hacer las tareas y poder identificar cómo va en términos de real, ¿cierto? En términos reales, de cumplimiento, de ejecución, de presupuesto, digamos, de todas estas dimensiones, pues que son relevantes justamente para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y esté dentro de los márgenes, ¿no? De tiempo, de costos, de entregas, de cumplimiento a nivel de los compromisos. Y yo diría, otra herramienta que también puedo ayudar allí, pues tiene que ver con las herramientas de modelamiento, ¿cierto? Por ejemplo, Lucidchart también es una herramienta que nos puede ayudar fácil y rápidamente a establecer una idea, ¿sí? Pues no en proceso, no a través de pronto de un texto, de un documento que a veces sabemos que a las personas o les da pereza leer o leen por encima, sino a través de un diagrama, de un esquema en el que podemos transmitir rápidamente una idea, podemos interactuar, podemos entre todos como aportar y tener claridad sobre a qué le estamos apuntando y de pronto generar mejoras o ajustes sobre esa propuesta. Muchas gracias, ingeniero Camilo. Ingeniero Gustavo. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento también a los estudiantes de la Universidad Uniminuto, están conectados, y estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en esta clase, en esta charla. Y bueno, sí, de acuerdo, aquí hay que evaluar muchas cosas, digamos, en la parte del desarrollo, empresas que tienen presupuesto, entonces pueden tener una buena herramienta para la gestión de requerimientos, ¿sí? En la parte de gestión de requerimientos hay que, pues se pueden medir muchas cosas, el cambio de un requerimiento de un momento a otro que puede llegar o incluir un requerimiento nuevo en el proyecto que se puede llegar a dar y que se facilita mucho con las metodologías ágiles de hoy en día. Esa parte, entonces eso hay que evaluarlo, hay que evaluar si ese cambio en realidad incrementa el costo o si el cambio, qué tanto afecta el cronograma, digamos, que se tiene planeado en este caso. Totalmente de acuerdo también, la parte del modelado nos da una información, digamos, para la construcción de la estructura del software. Pero esa documentación detallada, que lo que menciona el ingeniero Ángel, es importante. Y yo aquí, digamos, cuando la persona ha desarrollado software, digamos, tiene como esa habilidad de poder identificar fácilmente cuáles son esa información de entrada, esa información detallada que se requiere. Porque muchas veces entregarle un diagrama, una diagramación a un desarrollador, pues él ya tiene una idea de qué es lo que tiene que hacer. O sea, si tiene que construir una vista, pues qué es lo que va a componer esa vista, qué campos va a incluir y qué tipos de campos, ¿sí? Qué tipos de datos se va a recibir. Igualmente, cuáles van a ser las respuestas de salida. Entonces, esa información en detalle es la que muchas veces falla en el momento de la documentación de esos requerimientos, ¿sí? Y esas plantillas, que la que menciona el ingeniero Ángel de la IEEE, es excelente, muy buena, porque allí, digamos, hay una parte donde uno debe documentar las entradas, documentar las salidas en detalle, para que, digamos, el desarrollador, al mirar esos diagramas y al mirar, digamos, esa descripción de los requerimientos, tenga una visión clara de qué es lo que debe construir, ¿sí? Existen herramientas, como mencionaron, de pago, de licencia. Microsoft tiene herramientas, DevOps, que es muy conocida, digamos, en la parte de gestión de requerimientos, que también, pero son de costo, digamos, las que son libres, las que menciona el ingeniero Camilo, también ayudan, digamos, en ciertos momentos de esas pequeñas o de esas empresas que de pronto no tienen ese presupuesto para adquirir de pronto una herramienta de Microsoft, ¿sí? Jira también, pues, ofrece muchas funciones en la parte de seguimiento de errores que se pueden llegar a cometer, digamos, dentro de esos proyectos.
Pero entonces me hago énfasis en esa parte de la documentación detallada, ¿sí? Dentro de esas plantillas, para poder, digamos, tener con claridad qué es lo que se va a desarrollar, complementados con el diseño. Bueno, yo Ah, les comento, perdón, doctor no, Sergio. no, sí, no, también porque hay una pregunta, después voy a responder por aquí. Ah, ok. No, que les iba a comentar lo siguiente. Resulta que yo creo que todos ustedes llegaron a conocer, inclusive la herramienta todavía está en vigencia, el Power Designer. ¿Qué sucede? Esta es una herramienta Case, es muy buena. Realmente creo que es la mejor herramienta porque tiene allí el data, el process y el Power Builder para hacer el desarrollo. En el data, pues obviamente nosotros indicamos cuáles son los procesos y los datos que tienen que ir allí, etcétera, etcétera. En el process, pues nos muestra la diagramación y nos genera el documento. Lo que sucede es que esta herramienta ya se excede en tema de documentación, porque usted, por ejemplo, va a hacer una aplicación pequeña y le genera 500 páginas de documentación, pues ¿quién va a mirar eso? Entonces, también hemos de tener en cuenta de que obviamente eh, nosotros los ingenieros desafortunadamente no nos gusta tanto el tema de la documentación porque nos parece engorroso. De hecho, lo que mencionaba el doctor Sergio allí es donde se presentan muchas fallas. Pero resulta que es importante tener en cuenta de que se debe documentar. Se debe documentar, no extendernos demasiado, pero si somos claros, precisos y concisos, efectivamente podemos hacerlo de una manera eficiente. Eh, Ahora sí, doctor Sergio. Bien, vamos a responder acá. La compañera Dayana pregunta: entre los requerimientos funcionales están mapa de empatía, diagrama de flujo, mapa de proceso, y quiere saber la diferencia. Acá estamos hablando un poco desde el punto de vista, creo que conocimos todo, desde un punto de vista analista funcional. Entonces, ¿qué función cumple un analista funcional? Y acá lo que está haciendo, me dan la sensación Dayana, que es más específico un programador. Me pongo como programador, que en algún momento trabajé como programador. ¿Qué me exigía en algún momento como programador? Me exigía hacer los mapas de empatía, lo que acá es llamado flowchart. De cada programita que hacía, tenía que hacer un flowchart, un esquema gráfico de 3, 4 palabritas de lo que hacía ese programa, un diagrama de flujo, hacer con el diagramita de flujo. En este momento no había pseudocódigo, hacer los diagramitas de flujo, y está de moda pseudocódigo, y un mapa de proceso. Pero estoy hablando hace años. Entonces creo que más específicamente esas herramientas son para un programador y no es una función de un analista funcional, que es la visión que tenemos cuando identificamos requerimientos, los llevamos a la práctica y a partir de esos requerimientos, de lo que hace un analista funcional con el equipo, empieza a distribuir esos roles dentro del equipo. Va a haber gente que se va a dedicar a desarrollar y ahí sí podemos exigir que se apliquen las herramientas de acuerdo a lo que quiera cada una de las empresas. Y la importancia de la documentación. Y que ahí tengo herramientas para elegir y qué voy a pedirle para documentar cada uno de esos programitas que está haciendo el programador. Pero no es función de un analista funcional. No sé si queda claro, Dayana, y apuntabas a ese tipo de inquietudes. Bueno, por último, me gustaría saber, hoy en día, qué es el boom de las herramientas de inteligencia artificial, ¿cuáles nos podrían ayudar a documentar los requerimientos o por lo menos a acercarnos hacia la forma de describir una serie de requerimientos eh, funcionales como tal, ¿no? Doctor Sergio. Bien, muy buena pregunta. Y primero hay que dejar en claro que cualquier herramienta de inteligencia artificial no piensa. Tira elementos, tira ideas, pero no piensa.
la lógica de una persona, de un ser humano, es imposible reemplazar. Entonces podemos usar, a mí me gusta mucho el chat OpenAI, el OpenAI, entonces, pero como suplemento, no como algo central. Me quedo con todo lo que dice. Uno me puede decir, necesito que me redacte ese requerimiento funcional en base a una idea que tengo. Pero ojo que el que sigue pensando es el humano, y muchos estamos cometiendo el error, muchos seres humanos, de copiar y pegar. Entonces, eso creo que no es una solución. Como complemento, sí, que te puede ayudar cuando uno se encuentra en esos días que no tengo ganas de pensar, que escribo todo mal, que me ayude, sí, pero que no se convierta en algo central. Hoy, después le voy a compartir acá ya hoy en Europa se aprobó una ley de inteligencia artificial, la Unión Europea. Ahora le comparto el enlace por acá, por el chat. Si alguno se quiere informar, se lo dejo a disposición. Así que habemos ley de inteligencia artificial en Europa. Todavía creo que en América estamos un poquito lejos, pero ya está aprobada la ley de inteligencia artificial. Y que habla sobre la redacción. Así que por eso miren la importancia de poder razonar, de poder discernir, pero ¿quién siempre? Que te ayude la herramienta, perfecto, pero no que sea el eje central. Muchas gracias, doctor Sergio. Ingeniero Gustavo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, es un complemento. Digamos también la forma como piensa el desarrollador para programar ese requerimiento, ¿sí? Que cumpla el software. Esas herramientas de inteligencia artificial son complementos, o sea, es un complemento y ayudan bastante a agilizar tiempos. En el sentido de que si usted, digamos, todavía no está un poco claro en algunos aspectos, pues el requerimiento le va a ayudar un poco. Esa herramienta le ayuda un poco, por ejemplo, a identificar de pronto ambigüedades o inconsistencias que pueden haber, o sugerir de pronto algunas mejoras dentro de una redacción, ¿sí? Y que le dé a ustedes como la idea de, me faltaba, sí, claro, debo tener en cuenta esto, y entonces ahí ya pensar en cómo, cómo surge ese nuevo requerimiento, si es necesario o no. Entonces ayudan bastante en esa parte, yo digo que agilizar tiempos, eh, como ayudas complementarias para que ya el analista, sí, pueda pensar un poco y ajustar ya esos requerimientos con la ayuda de estas herramientas. Totalmente de acuerdo, no es copiar y pegar, porque pues prácticamente la herramienta no es la que va a construir la aplicación, la va a construir un desarrollador, y ya esos requerimientos definidos desde una forma, de una herramienta artificial, pues va a generar, digamos, puede generar ciertas ambigüedades dentro del desarrollo. Incluso, pues a pesar de que tienen un aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, pues analizan también e interpretan ciertas situaciones y sirven como una guía. O sea, yo lo tomo como una guía, y como le digo, bueno, sí, también tengo que tener en cuenta esto, también esto otro que me está diciendo, y simplemente ya lo complemento dentro de la definición de requerimientos. Muchas gracias, ingeniero Gustavo. Bueno, yo pienso que realmente lo que dice el ingeniero Gustavo y el doctor Sergio, pues efectivamente es fundamental tener en cuenta que podemos apoyarnos en estas herramientas, pero realmente como apoyo, ¿sí? No es que lo tomemos como lo definitivo, porque realmente en estos procesos la verdad no es absoluta. Muchas veces, por X o Y circunstancia, cuando hemos avanzado bastante en un proceso de desarrollo, posiblemente se nos olvidó algún requerimiento, o porque las personas de la organización no nos lo hicieron saber, o en su efecto porque efectivamente ya cuando casi tenemos funcionando la aplicación o el software, caemos en cuenta de que nos hizo falta esta parte. Entonces, es allí donde se requiere la experticia del ser humano,
la experticia de la persona. Estas herramientas nos pueden dar una pequeña ayuda, ¿cierto? Pero realmente la ayuda importante está entre los profesionales del equipo de desarrollo. Me parece a mí que es fundamental. Hay una pregunta que le hacen al doctor Sergio en el chat. ¿Podemos revisarla, por favor? Diana pregunta, ¿qué te llevó o qué te inspiró a seguir esta línea o qué nos decís a todos que estamos en esta carrera buscando un enfoque? Muy linda pregunta. Y les voy a contar un poquitito de la historia. ¿Por qué me gusta esto? Por la lógica. Porque la única persona que tiene lógica es el ser humano. Entonces, miren como que esto es real, es lo que pasó. Entonces, trabajé mucho, trabajo como analista funcional. Entonces, y tengo la ventaja que tiene uno como profesional de aplicar lógica. Y no muchas profesiones se da. Muchas profesiones están regidas por leyes, por otras circunstancias. Entonces, eso es un desafío. Y también cuando terminé la carrera, después de muchos años de experiencia, de aplicar lógica, y eso siempre cuando doy un curso siempre lo digo, tengan presente que tenemos la bendición de poder saber aplicar lógica y de enseñar lógica. Después, ¿qué pasó? ¿Con qué me encontré? Que la única lógica, muchas veces cuando uno programa, la habla con el único lenguaje que tiene con la computadora. Entonces, eso también me llevó a explorar el tema de psicología social. No solamente el humano tiene lógica, también necesita hablar con otros seres humanos. Y cuando uno programa, solamente habla con una computadora. Así que por eso es el desafío por eso hice el doctorado en psicología social. Pero ¿a partir de qué? A partir de siempre aplicando lógica. Y en psicología social puede aplicar mucha lógica con seres humanos. Ah, linda preguntita. Nacés y se va haciendo. El camino se hace. Hay Serrat que dice, no, como hay canciones de Serrat que hablan sobre el caminante no camina, el camino se hace en andar. Así que, buena preguntita. Así que también uno nace y también se hace. El camino se hace en andar. Por eso fue el desafío que me planteé cuando empecé este tipo de carrera, hace años. Gracias, Una doctor. buena preguntita, ¿eh? Bueno, por último, ¿qué medidas de seguridad se necesitan para proteger el software de ataques y vulnerabilidades, ingeniero Gustavo? Bueno, esta pregunta, yo siempre digo que la seguridad es un concepto muy amplio y la componen diferentes aspectos. Está la parte de la seguridad del software, está la parte de la seguridad de la infraestructura, está la parte de la seguridad de la configuración. No encontramos un software completamente seguro, pero también, digamos, reconocer que una aplicación puede tener vulnerabilidades, eh, digamos, cuando son reconocidas y cuando no son reconocidas. Cuando son reconocidas, pues las mismas empresas desarrolladoras generan inclusive un parche, actualización para poder proteger ese software y que minimizar el riesgo, porque de todas formas no se va a proteger completamente, es minimizar el impacto. Cuando no es reconocida la vulnerabilidad es un poco más grave, ¿sí? Porque, digamos, ni siquiera la empresa o la que está usando el software sabe que tiene una vulnerabilidad y los atacantes sí la pueden llegar a aprovechar. Existen normas internacionales para, digamos, el desarrollo de software específicos. No es lo mismo desarrollar un software para una empresa que debe cumplir con un alto grado de calidad, ¿sí? Con unas fases de cumplimiento para una empresa, digamos, que esté en la parte comercial, ¿sí? Diferente a construir un software, por ejemplo, para un automóvil que debe cumplir con unas normas internacionales, la parte del desarrollo. Para, digamos, en la parte de la aerolínea, también construir un software para una aerolínea también debe cumplir con ciertas normas específicas de calidad. Para la parte de manejo de datos sensibles, para tarjetas de, digamos, manejo de información
en la parte de tarjetas, también hay unas normas internacionales que se deben de cumplir en esa parte porque hay datos sensibles allí y las exigen en esa parte. Entonces, construir un software totalmente seguro no lo hay. Sí hay un grado de calidad que se debe de cumplir durante cada una de las fases para lograr al final un software con menos fallas, ¿sí? Y cuando ya se presentan vulnerabilidades, repito, simplemente es que ese impacto no sea tan grave, tan alto, digamos, dentro de la aplicación. Gracias, ingeniero Gustavo. Doctor Sergio. Bien, creo que hoy evolucionó mucho el tema de seguridad. Hace 10 años, y aparte por la tecnología, hace unos 15 años hablar de un desarrollo web, no un desarrollo web, una aplicación móvil, era inimaginable. Hoy tenemos al alcance cualquier aplicación móvil. Y creo que toma mucho hincapié, mucho auge el tema del testing. La gente que trabaja en testing, donde en Argentina acá tenemos, creo que pasa también en Colombia, tenemos materias específicas que duran un cuatrimestre donde se ven todo ese tipo de procesos. Cuando uno trabaja en testing, todas las pruebas que tengo que hacer, todas las pruebas de seguridad, eficiencia, rendimiento, contra vulnerabilidades, contra ataques de terceros. Entonces creo que el área de testing asume un rol fundamental para proteger medidas de seguridad. Si no, ¿para qué está la parte de testing? No solamente se va a dedicar a probar la eficiencia, todo tiene que probar. Es un conjunto de elementos y hay manuales que hablamos de Pressman, hablamos de Somerville, que hablan también de política de seguridad que hay que tener. Y después hay manuales específicos de cómo armar un plan de seguridad. Pero el área de testing tomó mucho hincapié, mucha importancia ¿para qué? Para combatir todas estas cosas, para garantizar un software que sea qué cosa, con calidad, que evite que no tenga parches de inseguridad. Después es lógico, tendremos que hacer actualizaciones del software cuando uno lo instala, pues el software entra en la parte de sistemas heredados, en algún momento va quedando obsoleto, hay que hacer actualizaciones, pero siempre el aporte de testing, la gente que trabaja en testing es fundamental. Gracias, doctor Sergio. Bueno, yo pienso que diferente a aplicar técnicas, herramientas y estrategias para la seguridad del software, considero que un factor fundamental es la educación del ser humano. Es decir, realmente nosotros somos las personas que manipulamos este software en buena manera. Discúlpeme la forma de expresar. Esa manipulación es la forma en que nosotros interactuamos allí con la aplicación como tal. Entonces, si nosotros tenemos una buena conciencia referente a los temas de seguridad y los aplicamos, pues posiblemente no vayamos a tener muchos problemas referente a eso. Ahora voy a darle respuesta, por ejemplo, Dayana Monsalve, que dice que la lógica nace o se hace. ¿Qué sucede? Resulta que pues, todo ser humano nace con una capacidad lógica, sin embargo, eh, podemos hacer entrenamientos, porque efectivamente eso es lo que hacemos a lo largo de que estamos en la academia. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en la parte de programación, cuando estamos estudiando y en esas asignaturas de programación, nos empiezan a hacer una serie de ejercicios básicos donde aplicamos lógica, y si nosotros prestamos mucha atención y hacemos estos ejercicios, pues estamos ejercitando la lógica y nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Por otro lado, Jesús Fuenmayor pregunta lo siguiente: el analista debe realizar pruebas de aceptación para asegurar que el sistema cumple con los requerimientos. Si estas pruebas pueden ser riesgosas, ¿por qué generarían retrasos y las complejidades? ¿Qué parámetros debería tener para no provocar vacíos y generar sesgos? Precisamente, Jesús, pues es eso, tener claridad frente a los requerimientos. Mire que hay un detalle, y es que
resulta que la IEEE dice que un software es de calidad cuando cumple con los requerimientos establecidos. ¿Qué sucede? Allí cabe otra pregunta. Nosotros podemos levantar los requerimientos y el software cumple con ellos, con los requerimientos que se levantaron. Y si nosotros hacemos mal el levantamiento de los requerimientos, pues efectivamente el software va a quedar mal elaborado, aunque sea de calidad porque está cumpliendo con lo que levantamos. Entonces, es muy cierto lo que nos dice Dayana. No hay software perfecto, eso es correcto. Bueno, yo les agradezco muchísimo por la asistencia a esta clase espejo. Le agradezco mucho al doctor Sergio por esos conocimientos y por estar presto siempre a colaborarnos a nosotros aquí en Ariandina con sus conocimientos. Le agradezco mucho al ingeniero Gustavo Tavares también por sus conocimientos, al ingeniero Camilo Augusto Cardona, y muchísimas gracias. Por último, quiero que me digan qué tal les pareció la clase, unas 2 o 3 intervenciones, que me comenten qué tal les pareció la sesión. 3 personas que quieran dialogar referente al tema, les agradecería mucho. Dayana Monsalve dice que me gustó mucho porque se habla desde la experticia. Muchísimas gracias, Dayana. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien que quiera habilitar el micrófono? Buenas noches, profe. Buenas noches, Carlos. Profe, sí, muy bien la conferencia porque nos actualizan muchos conocimientos que de pronto no teníamos. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Y Valentina dice que muy interesante, abordaron en cosas relevantes para tomarlo muy en cuenta en nuestras carreras. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos y muchos éxitos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias por la invitación, Ángel. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego.